Buenas noches a todos. Estamos con Roberto Chavarren, poeta uruguayo de la generación del 60. Se podría decir, están clasificados ahí. Sí, pero las clasificaciones de generaciones no me gustan ni me parecen convincentes. Perfecto. Sí. Porque han aparecido en los libros como Capítulo Oriental, que es una editorial bastante importante, junto con Ayala, Ortiz y Ayala, con Arbeleche, Circe Maya. Pero no te sentís identificado con... No, no, yo me siento identificado más bien con el grupo que de algún modo ayudé a organizar, que es el neobarroco y que está articulado en un libro que se llama Medusario, Sí. que es una selección de poetas desde México hasta Argentina, pasando por otros países. Ujú. Y esa apareció en 1996. Y entonces son los poetas emergentes, como creo yo también, de algún modo soy emergente a partir de los 80. Sí. Perfecto. ¿Te identificarías con una estética que se llamaría barroco, barroso? ¿Cómo sería el término adecuado? Bueno, digamos que cuando yo armé este medusario, mi idea era mostrar una escritura de poesía que no fuese la poesía justamente coloquial que predominaba aquí en los 60 y aún en los 70, como ya sabemos quién, Sí. que ahora tiene 100 años. Entonces, de algún modo, mi motivo estético, mi línea en la idea, digamos, de escribir poesía, era más bien todo lo contrario de lo que estaba sucediendo acá en esa época, con maravillosas excepciones, como por ejemplo Amanda Berenguer, que me parece una gran poeta que floreció justamente ahí en los Un 60. 60. Y bueno, y un poquito después, Marosa di Giorgio, bueno. Ujú. O sea que han habido poetas excelentes, pero la línea que predominaba era una línea como coloquial, que de alguna manera subestimaba al público, o era, si se quiere, concebida para grupos muy grandes de personas. Discúlpame, ¿podemos hablar de esa línea coloquial de poesía como las milongas? No, 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 como Benedetti. Oh, pero ya estamos en el 45. Eh, Bueno, pero es la poesía que predominaba cuando yo empecé a escribir o cuando yo ah, me crié en Uruguay. ujú, Te estoy hablando del ambiente del cual yo traté de salir, claro, como opuesto, diferente, otra cosa, claro, tal. claro, claro. Entonces, esa otra cosa es Medusario, y es la poesía emergente en los años 80, 90, ¿verdad? Es del año 96 y Medusario tiene una reedición en la editorial Mansalva en 2010 Ujú. y una reedición en una editorial chilena en el 2016, cumpliéndose los 20 años de la publicación original de Medusario por el Fondo de Cultura Económica en 1996. Nada más y nada menos que por el Fondo de Cultura Económica. Por lo que puedo apreciar, cuando estabas escribiendo tu poesía, tu estética, tu estilo, acá en Uruguay estaba la generación de uno, por decirlo de alguna manera, también con estéticas completamente distintas, disímiles entre los propios poetas y creadores y Exacto. poetisas. Sí. ¿También estabas de alguna manera separado, divorciado de ellos? No, Por dar un término. no estaba separado, pero ¿cómo te voy a decir? Tampoco tenía una gran afinidad, o no me Ujú, sentía demasiado cercano. claro, Este, por ejemplo, lo que hace Luis Bravo, que es poesía performática, sonora, ¿verdad? Más bien ruidista, por así decir, y que viene del dadaísmo, de los años de la guerra, de la sí. Primera Guerra Mundial. Eh, Asemántica totalmente. Tiende a ser asemántica, exacto. Ujú, Esa no es mi línea de poesía. claro, Mi línea obviamente juega con la sonoridad, pero también con la semántica. claro, claro. Eh, Esa es la pregunta que en un principio te quería plantear, Roberto. ¿Cómo definirías el barroso o el barroco? ¿Qué término utilizarías más adecuadamente
para tu estilo, o el estilo de Perlonger, por ejemplo, Sí. también, que creo que estaría dentro del cauce. Bueno, hay que preguntarse de dónde viene la palabra neobarroco, viene de barroco. Sí, Y bueno, entonces si consideramos la trayectoria general de la poesía en lengua española, tenemos tres momentos que se pueden diferenciar y que de algún modo, bueno, hasta cierto punto puede considerarse los señeros por lo exigido de la escritura, ¿no? Entonces tenemos el siglo de oro con Góngora, el moderno... Garcilaso, ¿Cómo? con Garcilaso. Bueno, Garcilaso anterior, ¿no? En el sentido de que Garcilaso es más bien la importación del soneto de Italia, Sí. etcétera, pero es una poesía más transparente, más unívoca, si se quiere, más clara también, ¿no? Cierto. Mientras que es justamente con Góngora que entra el barroco en la poesía española. Y bueno, el barroco lo podemos caracterizar como es el momento también en que entra la filosofía escéptica, no solo en España, sino en Europa, porque los autores escépticos griegos, los filósofos griegos de la antigüedad tardía, que la gente no leía griego, fueron traducidos, sobre todo el libro de Sexto Empírico, que de alguna manera resume y presenta la filosofía escéptica griega, fueron traducidos en 1560. Y entonces eso provocó una explosión que bueno, agrietó todos los muros de la filosofía escolástica. De la patria mía. Sí, y entonces, claro, fueron, por ejemplo, autores judíos, marranos, Sí. como Francisco Sánchez, que tiene un tratado. Estos judíos venían de España, se refugiaron en Portugal, pero cuando Felipe II se apoderó de Portugal, digamos por cuestiones dinásticas, Sí. tuvieron que huir a Francia o a Holanda. Entonces, el padre de Francisco Sánchez era un médico español, portugués, que ejerció en Burdeos. Tuvo una... Al sur de Francia, donde están los famosos vinos. Tuvo un desempeño profesional muy próspero, y su hijo estudió, que Francisco Sánchez, en la Universidad de Montpellier, medicina, que era la mejor universidad francesa de medicina, la mejor escuela de medicina de ese momento. O sea que de una Y manera... escribió este tratado descubriendo a los escépticos. El Eso. tratado se llama Que nada se sabe. ¿Cómo es? Que nada se sabe, quod nihil sciatur. Entonces, esto tiene un prólogo en la edición austral, en español. Está escrito en latín originalmente. Prologado por Unamuno. A mí me parece que es un texto clave porque es la obertura, digamos, feroz, por así decir, del escepticismo dentro del siglo, del barroco, o sea, del siglo XVI, XVII. Después todo esto repercute en autores como Descartes, Pascal y otros. Chanel, el iluminismo francés, acercándose al iluminismo. ¿Cómo? Ya acercándose al iluminismo francés, o sea, saltándose No, el unos iluminismo cuantos francés es del años. siglo XVIII, ¿no? Claro, Estamos pero si hablando del Descartes, siglo XVII. siglo XVII, contemporáneo casi a Shakespeare, y después viene Voltaire también de Góngora es alguna manera. contemporáneo a Shakespeare, Claro. sí. Sí, ese es el momento del barroco. Sí, Exacto. Precisamente. Entonces, ¿de qué está hecho, digamos, la poética del barroco? Bueno, del descubrimiento del escepticismo. O sea que el lenguaje está en un estado de crisis, es decir, ya no es una relación clara y transparente entre el lenguaje y los referentes, como todavía lo era para Garcilaso. Sí. Sino que todo se pone en duda, todo se vuelve oblicuo, todo se queda, digamos, todo es contradictorio. Sí, y los tropos fundamentales del sí. barroco son el oxímoron y la paradoja. Sí, justamente los contrarios que se mantienen unidos. El claro. oxímoron y la paradoja. Sí, sí, Los sí. contrarios.
Por lo pronto, entonces se podría decir que es una poética del lenguaje o del metalenguaje. Es una, yo lo diría meta, porque está completamente enraizada en la construcción, en la creación propiamente poética, que es la elaboración de imágenes, ¿no? Entonces, simplemente que en esta construcción poética, lo que articula, lo que sostiene esta presentación son las relaciones oximorónicas, si es de término térmico, y paradójicas, si es de razonamiento a razonamiento o de frase a frase, de una manera sintáctica más expandida, ¿no? Sí, llegaron a la síntesis, jamás. Y otra cosa, perdón, que caracteriza la escritura esta poética del barroco es lo sublime. O sea, que también está, digamos, codo a codo con el escepticismo. Es decir, que el sensorio o nuestra capacidad de conocer o de razonar no llega, es rebasada constantemente por esta perplejidad del lenguaje y por, de repente, excursos semánticos que son demasiado largos como para que nuestra capacidad retentiva pueda mantener el armazón de esa frase. Claro. Entonces, si lees las soledades, hay secuencias, ¿verdad? Sintácticas muy amplias, donde al final tenés que poner mucha atención, pero por último quedas desconcertado a ver dónde empezó, dónde terminó, y a través de las metáforas también perdés noción de cuál es el campo de referencia que se está usando. ¿Y por qué y eso sucede sobre todo en El sueño, el poema de Juana Inés de la Cruz, que es el mejor poema filosófico del español y uno de los mejores poemas filosóficos de la tradición occidental. A eso quería apuntar desde un principio, Roberto Echavarren, con respecto a que la poesía, en este caso, particularmente el periodo barroco, con Calderón en la barca también. En teatro, de alguna manera se nutre de la filosofía. Exacto. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que en el caso de Calderón se nutre todavía de autores como Suárez o de la filosofía escolástica. Pero en el caso de Góngora, por ejemplo, el escolasticismo no está presente para nada. Claro. Es verdaderamente, digamos que Calderón es como un barroco más aguado y más conciliador, ¿verdad? Del mismo modo que Descartes en filosofía es más aguado y más conciliador que Francisco Sánchez. Claro. Francisco Sánchez fue el primero que dijo, pienso, luego existo, no fue Descartes. Descartes lo imitó, ¿cuánto? 20, 30 años después. ¿El cogito ergo sum es el señor Sánchez? Sí, está en el tratado de Sánchez, que nada se sabe. Exacto. ¿De qué año, Roberto? Ese tratado es de 1580. 20 años después de la traducción de Sexto Empírico de filósofos. Porque en aquellos años contengamos al latín, ¿verdad? Para decirle al público que está escuchando, está viendo, en aquellos años el tratado eran grandes compendios donde los eruditos manifestaban sus ideas, sus ideas. Pueden ser muy breves los tratados. Pueden ser muy breves los tratados. Sí, pueden ser muy breves. Que nada se sabe no es un tratado demasiado largo. De hecho, esta es una edición de Que nada se sabe, acá lo tienes, no es demasiado grande. De Francisco Sánchez, Que nada se sabe, totalmente escéptico, que nada se sabe. Es un breve tratado porque yo quería llegar al ensayo de Montaigne, o el ensayo es un micro tratado para justamente que el público lector accediera a temáticas que en tratados, en este caso pequeño, pero en tratados más amplios, el público lector estaba de alguna manera limitado para llegar a esa lectura. Por lo pronto, la filosofía comienza a nutrir al barroco, desde un punto de vista del escepticismo y del escepticismo griego particularmente. Claro. Ahora, en cuanto a la forma de la escritura,
al estilo de la escritura tan lenguaje florido como el caso de Góngora, por ejemplo, en las soledades o en los propios sonetos. ¿Por qué se produce un lenguaje tan florido, lleno de imágenes, en relación al escepticismo filosófico? Bueno, es como que el escepticismo lleva a una exploración radical del lenguaje. Y al haber una exploración radical del lenguaje, el esfuerzo es llegar a las máximas complejidades, a las máximas virtudes que pueda tener el lenguaje. Y ahí vienen los desafíos sintácticos y tropológicos, ¿no? Como sería el oxímoron y la paradoja, ¿verdad? Tomar el lenguaje de Shakespeare también, ¿no? Es un lenguaje en que todo está puesto en cuestión todo el tiempo. A eso me refería en un momento determinado cuando usted te hablaba de una poesía casi metalingüística, en el sentido que habla del lenguaje o trata sobre el lenguaje o que busca a través del lenguaje manifestar ideas sobre el lenguaje. Yo te diría que no es una poesía sobre el lenguaje, es una poesía del lenguaje, o sea, en que el lenguaje se ejercita de un modo extremo o máximo para pluralizar lo que puede decir y al mismo tiempo mostrar lo que no puede decir y de algún modo confrontarnos a la perplejidad, ¿no? Como decía Gracián en su tratado sobre poética, agudeza y arte de ingenio, dice, se trata de significar a dos luces. O sea que tú estás de algún modo significando esto, pero también esto otro. Y no son excluyentes, aunque parezcan contradictorios. Ahí el oxímoron. Ahí el oxímoron y la paradoja. Y la paradoja. Y esta cuestión de la asociación también, ¿no? Ahí la metáfora. La metáfora, que se está asociando una cosa con otra y de algún modo se dice algo, pero al mismo tiempo se está diciendo algo más o algo diferente, ¿no? Volviendo a nuestros tiempos... Perdón, que en la poética contemporánea francesa se habla de isotopías, que es decir, que un lenguaje poético pueda hablar de varias cosas a la vez. Es como el caso de un poema que pueda hacer referencia al agua con términos como fuente, barco, elementos isotópicos que están dentro del poema en particular, y la isotopía funcionaría como una relación entre términos de aspectos semánticos similares. Yo te diría que es una relación entre niveles semánticos paralelos o directamente que paralelos. Se acercan en el poema, que están desconectados pero se acercan en el poema. Claro. Un soneto de Mallarmé habla de repente de la navegación, habla también de la escritura de poesía. En el caso de Góngora, también en las soledades, es el remar, cualquier actividad que esté relacionada. Tiene un correlato con el poetizar. Exactamente. Sí. Y volviendo a nuestros años 80s, 90s. Bueno, empecé ahí hablándote del barroco, pero porque lo que te quería mostrar era un poco los hitos, diría yo, del desarrollo de la poesía en idioma español, castellano. Entonces, el segundo hito, me parece a mí, es el modernismo latinoamericano. Rubén Darío, Herrera y Reisig. Fundamental, más barroco que Rubén Darío y que Reisig, de alguna manera, dentro del modernismo. Bueno, yo no separo el modernismo de la vanguardia, por ejemplo. A mí me parece que el pasaje desde Darío, de un post-romanticismo como sería el de Julián del Casal, a Rubén Darío, que sería como el modernismo pleno, en el sentido de que cuando hablamos de modernismo nos referimos a él casi obligatoriamente. Después algo como un esbozo de posmodernismo, que sería el caso de Rey Reisig, donde se radicalizan esos experimentos, por ejemplo en la Torre de las Esfinges. Y después la vanguardia, que tenemos a Huidobro, que tenemos a
a un Neruda, que tenemos a un Vallejo, que me parece que en realidad no hay una separación entre una cosa y la otra, sino que es un movimiento continuo, te diría, de esta evolución en cuanto a la exigencia con respecto a la escritura poética, ¿no? Sigue. Muy bien, continuamos con Roberto Chavarra, poeta uruguayo. Y estamos hablando del modernismo. Supuestamente surge en 1888 con el famoso libro Azul de Rubén Darío, y la continuidad que se daría del modernismo como puente de Julio Reisig, llegando a Vallejo, a Huidobro, en donde ya en Huidobro se desarticula el lenguaje y en donde Vallejo considera a Julio Reisig como el maestro de la metáfora latinoamericana. Es posible que pueda haber esa concordancia entre el lenguaje del modernismo y del posmodernismo. Es lo que yo estaba tratando de establecer. A mí me parece que sí, no es concordancia, sino con una cierta evolución que implica una cierta continuidad, ¿verdad? De un esfuerzo de exploración de la escritura poética, que bueno, que de algún modo aúna, diría yo, lo que se llama modernismo y lo que se llama vanguardia. Y aún tenemos autores como Villaurrutia, el mexicano, que en los 40 escribe Los Nocturnos, o tenemos a César Moro, un discípulo de los surrealistas, peruano, que abrió con Breton la primera exposición surrealista en México. Gente que también escribió en francés. En fin, es toda una ramazón de autores y que de algún modo no tenemos por qué separar demasiado unos de otros. Claro. También en cuanto a la poesía franco-uruguaya tenemos a Jules Supervielle. Sobre todo. Sí. Sobre todo. O sea que esa continuidad se da como en un salto de un periodo del siglo XVI, XVII al XIX, XX. Exacto. ¿Y qué hay en ese intermedio, en esa edad casi media entre ese barroco y ese modernismo? Nada, Becker nada más. Becker me parece un gran poeta. Es un gran poeta. Es un gran poeta. Es un gran poeta. Sin duda, muy platónico, muy filosófico también. Es filosófico, sí. No sé si platónico, pero es filosófico. Tiene algunas rimas que están muy asociadas al platonismo. Yo he visto en sueños gentes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alba una aurora. Y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo del hombre domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. No es platónico, es simplemente otra evocación de la plenitud del lenguaje poético y a la vez de su imposibilidad. Está diciendo que no se puede. Su impotencia. Y eso es una metapoesía. Ahí tenemos una metapoesía. Justamente hay un trabajo de estilística que debo hacer en relación a la metapoesía de Becker y a la poesía vista como figura en la mujer. Pero dejemos de lado Becker y continuemos, se me ocurre. Continuemos. O sea que en el medio Becker, luego el modernismo, los postmodernistas, y hay una continuidad, Roberto. A mí no me gusta la palabra metapoesía. Porque creo que la poesía no le inventé yo, discúlpame. Es poesía. Creo que la poesía es poesía y lo de Becker es poesía simplemente, ¿no? Claro. Yo soy un himno gigante y extraño. No es metapoesía, es poesía. Exactamente. Porque te quiero decir, porque hablar de metapoesía es como si uno estuviera como unos doctores que están hablando de algo, del cadáver de un paciente que está ahí al frente, ¿no? Claro. Pero es que los estilistas toman el concepto de metapoesía de la función del lenguaje de Jacobson, del metalenguaje. Cuando uno da una clase de español, de gramática,
está hablando del lenguaje o una clase lingüística. Entonces se habla del metalenguaje. Y lo derivaron a la Me metapoesía. parece legítimo que se hable de metalenguaje en relación a una disciplina de lingüística, pero no con respecto a la poesía en sí misma. Claro, claro. Ahí encontrarías una diferencia sustancial que no cabría ser taxonómica ni clasificatoria. Claro. Bien. De todas maneras, pienso que sí, Jacobson hizo una descripción de una construcción de lo que sería el lenguaje poético que a mí me parece insuperable. Totalmente. Porque él lo que hace es dividir el triángulo de la comunicación, ¿verdad? Emisor, receptor, mensaje. Por 3 más. Él los divide, ¿no? Entonces, el emisor ya no es el personaje que habla dentro de una novela, ¿verdad? Uh-huh. O quién es, ¿es el autor o es el personaje que está ahí adentro hablando, emitiendo un discurso? Es un discurso que puede ser ficticio, que puede ser autodiegético, artístico, autodiegético. En cuanto al receptor, no es a quien a uno le dedica un poema. El receptor es alguien completamente aleatorio, indeterminado, sí. Por lo tanto ahí también se abre el polo de la comunicación, y en cuanto al mensaje, se rompe la relación entre el mensaje y el referente, porque cuando tú en un poema o en una obra de ficción o una obra literaria, de algún modo el referente se aleja porque el mensaje construye su propio referente dentro del texto, ¿no? Ahí utilizando las figuras de la retórica. Esas son las distinciones que hace Jacobson en lingüística y poética. Exactamente. En las conferencias que hizo con respecto a las funciones del lenguaje y a la estructura del acto comunicativo. Sí, es una comunicación, un artículo que hizo, sí, sobre exactamente. Lingüística y poética. Sin embargo, habla de una función poética del lenguaje, sí. Pero no habla de una estilística del lenguaje. Claro, bueno, cuando él habla de la función poética propiamente, lo que dice es que el eje de la selección revierte sobre el eje de la continuidad. Que no usamos la palabra corcel o potro o potrillo o caballo zaino o lo que fuera gratuitamente, sino que de alguna manera elegimos estas palabras en función de su sonoridad, claro, y de la relación con otras sonoridades dentro del poema. Exacto. Sí, hay una selección del lenguaje y bueno, en un momento al principio se consideró y se encasilló que esa función del lenguaje era típico y propio de la poesía. Sin embargo, luego se ha descubierto que a través de la publicidad también. Bueno, eso lo establece Jacobson cuando dice que I like Ike, que cuando las elecciones de Estados Unidos de los años 50, sí, para elegir Eisenhower, el eslogan era I like Ike. Eso es una construcción de este tipo, de lo que señala, poética en ese sentido de que lo que se dice, el eje de la selección de lo que yo estoy diciendo, tiene que ver con la cadena de sonidos, con la relación, ¿no? Y ese es un discurso de carácter político. Y este es un discurso de propaganda política electoral. Exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, nos fuimos de Becker a Jacobson en un salto de varias décadas. Y Eisenhower. Y Eisenhower. Y volviendo a tu poética, tu estilo, tus raíces manan o segregan la savia de esos elementos o de esas ideas o de esos autores que vinimos hablando desde hace un rato. Sí, hay algo en lo que uno escribe que es completamente aleatorio y sorpresivo, ¿verdad? Es algo que no se puede planear, por lo tanto yo no escribo haciendo un calco de las cosas que a mí me parecen relevantes en otros poetas, pero sin duda las lecturas de otros poetas, en cierto modo, claro, como lo mismo que un pintor, digo, no sucede en el vacío, ¿no? Claro. La trayectoria de un pintor se relaciona con la historia de la pintura, y por lo tanto también alguien que escribe poesía está poniendo en juego elementos de la historia de la poesía. El arte de las influencias de la que hablaba, o
Harold Bloom en su libro La angustia y las influencias. Ahora bien, todos estamos llenos de estilos, según Octavio Paz.